Nunca pensé que mi propia hermana sería capaz de destruir años de trabajo en cuestión de segundos, pero ahí estaba ella, sosteniendo los pedazos de mi maqueta arquitectónica, mientras toda la Universidad Mayor de San Andrés nos miraba en silencio. El viento altiplánico de la paz parecía haberse detenido en ese momento, como si hasta la naturaleza hubiera quedado paralizada por lo que acababa de presenciar. «Valentina, ¿qué has hecho?», grité, corriendo hacia los restos de mi proyecto de graduación esparcidos por el patio central de la facultad. Mis manos temblaban mientras intentaba recoger las piezas de cartón, madera y acrílico que representaban meses de noches sin dormir, de sacrificios, de sueños convertidos en realidad tangible. «Fue un accidente, Sofía», murmuró Valentina, pero sus ojos no mostraban el arrepentimiento que sus palabras intentaban transmitir. «Se me resbaló de las manos cuando intentaba ayudarte a cargarlo». Los estudiantes que se habían reunido para la exposición final comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos sacaron sus celulares para grabar lo que parecía ser el fin de mi carrera universitaria. Después de 5 años estudiando arquitectura en la UNSA, después de ser la primera de mi familia en llegar tan lejos, todo se desmoronaba literalmente ante mis ojos. El profesor Mamani, mi tutor de tesis, se acercó con el rostro preocupado. «Señorita Quispe, ¿qué ha pasado aquí?». Su voz sonaba grave y pude ver la decepción en sus ojos. Mi proyecto había sido seleccionado entre los mejores de la promoción, un diseño innovador para viviendas sociales adaptadas al clima del Alto que había impresionado a todo el tribunal académico. «Profesor, yo puedo explicar todo esto», dije, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. «Mi hermana, ella». «Sofía, no es momento de buscar culpables», me interrumpió Valentina, colocando una mano en mi hombro que sentí como una traición. «Lo importante es que podemos reconstruir esto juntas. Yo te ayudo». Pero yo sabía que no era posible. La exposición era en 2 horas, y los jueces externos ya habían llegado desde Cochabamba y Santa Cruz específicamente para evaluar nuestros proyectos. Entre ellos estaba la arquitecta Carmen Flores, una de las profesionales más respetadas del país, quien presidiría el tribunal que decidiría quién obtendría la medalla de oro y la beca para continuar estudios de posgrado en el exterior. Miré a mi hermana, 2 años menor que yo, estudiante de 3er año de la misma carrera. Siempre habíamos sido competitivas, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Desde pequeñas, en nuestra casa de adobe, en la zona de Villa Fátima, mamá solía decirnos que solo una de nosotras podría llegar lejos, que la familia no tenía recursos para apoyar a ambas por igual. «Valentina, dime la verdad», le susurré, alejándome del grupo de curiosos. «¿Realmente fue un accidente?». Sus ojos se desviaron hacia el suelo, y en ese momento supe que mi intuición no me había fallado. Mi propia hermana, la persona en quien más confiaba después de mamá, había saboteado deliberadamente mi futuro. Pero lo que no sabía entonces era que este momento de traición sería el catalizador que revelaría una verdad mucho más profunda sobre mi trabajo, mi talento y mi verdadero lugar en el mundo de la arquitectura boliviana. El sonido de los tacones de la arquitecta Flores resonando en el patio de piedra me devolvió a la realidad. Se acercaba hacia nosotras con paso firme y yo sabía que en pocos minutos tendría que explicar por qué mi proyecto, el que había sido considerado el más prometedor de la promoción, yacía hecho pedazos en el suelo de la universidad más prestigiosa de Bolivia. La arquitecta Carmen Flores se detuvo frente a los restos de mi maqueta, y pude ver cómo sus ojos expertos examinaban cada pieza rota con la misma intensidad con la que un arqueólogo estudiaría una reliquia antigua. El silencio se había vuelto ensordecedor en el patio de la UNSA, y sentí que todos los presentes contenían la respiración. «Señorita Quispe», dijo finalmente, su voz cortante como el viento que baja del Illimani. «¿Podría explicarme qué ha ocurrido aquí?». Antes de que pudiera responder, Valentina se adelantó. «Señora Flores, fue mi culpa. Intentaba ayudar a mi hermana a transportar su proyecto y se me resbaló. Lo siento muchísimo». La arquitecta la observó con curiosidad. «¿Y usted es Valentina Quispe, hermana de Sofía y estudiante de 3er año?» «Entiendo». Carmen Flores se agachó y tomó uno de los fragmentos más grandes de la maqueta, una sección que mostraba el diseño de los espacios interiores. «Este trabajo», murmuró,
estudiando los detalles con atención. Es extraordinario. Mi corazón se aceleró. A pesar de estar destruido, mi proyecto aún podía mostrar su calidad. Había trabajado durante meses en cada detalle, desde la orientación de las ventanas para aprovechar al máximo la luz solar en el altiplano, hasta el sistema de calefacción solar pasiva que haría las viviendas habitables durante los duros inviernos paceños. Profesora Flores, intervino el profesor Mamani, quizás podríamos reprogramar la presentación de la señorita Quispe para... No, interrumpió la arquitecta, levantándose y sacudiéndose las manos. El cronograma debe respetarse. Pero me gustaría revisar los planos y documentos técnicos de este proyecto antes de la evaluación final. Sentí un rayo de esperanza. Aunque la maqueta estuviera destruida, había gastado una fortuna en impresiones y tenía todos los documentos técnicos perfectamente organizados en mi carpeta. Corrí hacia mi mochila, que había dejado cerca de la entrada de la facultad. Pero cuando abrí la carpeta, mi mundo se desplomó nuevamente. Las hojas estaban empapadas con lo que parecía ser café y la tinta se había corrido completamente. Los planos eran ilegibles, los cálculos estructurales habían desaparecido y mis renders digitales impresos parecían acuarelas abstractas. ¿Qué es esto?, pregunté, mostrando los documentos arruinados a Valentina. ¡Ay, Sofía! Se me olvidó decirte, respondió con una expresión de falsa preocupación. Esta mañana se me volcó mi café sobre tu mochila cuando la estaba moviendo. Intenté secarlos, pero las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas. No solo había perdido mi maqueta, sino también toda la documentación técnica que respaldaba mi proyecto. Años de trabajo, de sacrificios familiares, de noches estudiando bajo la luz de una bombilla de 40 vatios en nuestra pequeña casa de Villa Fátima, todo había desaparecido en una mañana. Hermana, murmuré, ¿por qué me haces esto? Valentina se acercó y trató de abrazarme, pero yo me alejé. Sophie, no es personal, es solo que, mamá siempre dice que solo una de nosotras puede triunfar, y yo también tengo sueños. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Era cierto que nuestra madre, doña Elena, había repetido esa frase durante años. Trabajando como vendedora de tejidos en el mercado de las Brujas, apenas ganaba lo suficiente para mantenernos a las dos en la universidad, pero nunca pensé que Valentina tomaría esas palabras como una declaración de guerra entre hermanas. Pero yo soy mayor, le dije, yo empecé primero, yo he trabajado más duro. ¿Y eso qué importa?, replicó, y por primera vez vi su verdadera personalidad. El talento no tiene edad, Sofía, y tal vez es hora de que reconozcas que no eres la única inteligente de la familia. La arquitecta Flores había estado observando nuestro intercambio en silencio y pude ver cómo tomaba notas mentales de cada palabra. Algo en su expresión me hizo pensar que esta situación le resultaba familiar, como si hubiera presenciado dramas similares antes. Señoritas, dijo finalmente, creo que necesitamos hablar en privado. La oficina del decano nunca me había parecido tan imponente como en ese momento. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y fotografías de graduaciones anteriores, testimonios silenciosos de décadas de estudiantes que habían pasado por esos mismos pasillos con sueños similares a los míos. La arquitecta Carmen Flores se sentó detrás del escritorio, mientras Valentina y yo ocupábamos las sillas frente a ella. Señorita Sofía, comenzó, y necesito que me cuente exactamente cómo desarrolló su proyecto. Desde el inicio, respiré profundamente, tratando de organizar mis pensamientos. Todo comenzó hace 1 año y medio, cuando hice mi práctica profesional en la alcaldía de El Alto. Vi de primera mano las condiciones de vida en las laderas, a familias enteras viviendo en estructuras de adobe sin aislamiento térmico, sufriendo el frío extremo del altiplano. Continúe, me animó la arquitecta, mientras tomaba notas en un cuaderno. Comencé a investigar sobre arquitectura bioclimática adaptada a los 4,15 metros sobre el nivel del mar. Estudié las técnicas constructivas ancestrales de nuestros antepasados, cómo los aymaras construían sus viviendas para resistir el clima extremo. Luego combiné esos conocimientos con tecnología moderna. Valentina se removió inquieta en su silla, pero no dijo nada. Mi propuesta integraba muros trombe para calefacción solar pasiva, sistemas de recolección de agua de lluvia
y materiales locales como la piedra volcánica de la región. Cada unidad de vivienda costaba un 40% menos que las construcciones tradicionales, pero ofrecía un 60% más de eficiencia energética. La arquitecta Flores levantó la vista de sus notas. Esos son números muy específicos. ¿Cómo llegó a esos cálculos? Pasé 6 meses haciendo mediciones en diferentes zonas del Alto, registrando temperaturas, direcciones del viento, de incidencia solar. Construí prototipos a escala reducida y los probé en condiciones reales. ¿Prototipos?, preguntó, arqueando una ceja. Sí, tengo fotografías y vídeos de las pruebas en mi computadora. También tengo todos los datos meteorológicos que recopilé y las entrevistas que hice a las familias de la zona. Por primera vez en la mañana, sentí una chispa de esperanza. Aunque mi maqueta estuviera destruida y mis documentos arruinados, aún tenía evidencia digital de todo mi trabajo. Valentina, dijo la arquitecta, dirigiéndose a mi hermana, usted participó en alguna de estas actividades. Mi hermana se aclaró la garganta. Bueno, yo acompañé a Sofía algunas veces a El Alto y también ayudé con algunas mediciones. Entiendo. Carmen Flores cerró su cuaderno y nos miró a ambas. Señoritas, necesito ser honesta con ustedes. En mis 20 años como arquitecta, he visto muchos casos de conflictos familiares que afectan el desempeño académico, pero también he desarrollado un instinto para reconocer el verdadero talento. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al patio donde los restos de mi maqueta aún estaban esparcidos. Señorita Sofía, quiero que sepa que su proyecto había llamado mi atención desde antes de venir a La Paz. El profesor Mamani me envió un adelanto de su propuesta hace 2 meses. ¿En serio?, pregunté, sintiéndome confundida. Sí, de hecho, contacté a colegas en el Ministerio de Obras Públicas para que revisaran su propuesta. Estaban muy interesados en implementar su diseño como piloto en un programa gubernamental de vivienda social. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Eso significa qué? Significa que su trabajo ya había trascendido estas paredes universitarias, señorita Quispe, lo que me lleva a una pregunta importante. Se volvió hacia Valentina. ¿Cómo es posible que usted, siendo estudiante de 3er año, esté tan familiarizada con técnicas de arquitectura bioclimática que normalmente se enseñan en 5º año? Valentina palideció. Yo he estado estudiando por mi cuenta. Sofía me ha enseñado algunas cosas. Ya veo, la arquitecta regresó a su asiento, porque resulta que hace 3 semanas recibí una consulta muy interesante por correo electrónico. Alguien me preguntaba sobre la viabilidad de implementar sistemas de calefacción solar pasiva en El Alto, usando exactamente la misma terminología técnica que aparece en el proyecto de su hermana. El silencio en la oficina se volvió denso, como el aire del altiplano. Pude ver cómo Valentina comenzaba a sudar, a pesar del frío que siempre reinaba en los edificios de la universidad. ¿Podría decirme quién hizo esa consulta?, pregunté, aunque comenzaba a sospechar la respuesta. Carmen Flores sonrió por primera vez en toda la mañana. Fue enviada desde una cuenta de correo a nombre de Valentina Quispe. El color desapareció completamente del rostro de Valentina y por un momento pensé que se iba a desmayar. Sus manos temblaban mientras trataba de encontrar las palabras para explicar lo inexplicable. Yo me quedé paralizada, procesando la revelación de la arquitecta Flores. Valentina, dije con voz temblorosa, le escribiste a la arquitecta Flores sobre mi proyecto. Yo solo tenía dudas técnicas, murmuró mi hermana, evitando mi mirada. Quería entender mejor algunos conceptos. ¿Qué conceptos?, presionó Carmen Flores, con la autoridad de quien había descubierto una mentira. Porque en su correo, usted no preguntaba sobre conceptos. Usted presentaba los cálculos de eficiencia energética como si fueran suyos, y pedía mi opinión sobre la viabilidad comercial del proyecto. Mi mundo se desplomó nuevamente, pero esta vez por una razón diferente. Mi propia hermana no solo había saboteado mi presentación, sino que había estado intentando robar mi trabajo durante semanas. ¿Cómo pudiste?, le grité, levantándome de la silla. ¿Cómo pudiste intentar robarme años de trabajo? No es robar, gritó Valentina, finalmente mostrando su verdadero carácter. Soy tu hermana, compartimos todo, y además, yo también puse trabajo en eso. ¿Qué trabajo? La furia que sentía era tan intensa que me costaba respirar.
acompañarme 2 veces a El Alto, sostener la cinta métrica mientras yo hacía las mediciones. Hice más que eso. Su voz se quebró y comenzó a llorar. Yo también tengo talento. Yo también quiero triunfar, pero siempre vives en mi sombra. Siempre eres la hermana mayor perfecta, la que mamá pone como ejemplo. La arquitecta Flores observaba nuestro intercambio con expresión seria. Señorita Valentina, creo que necesita entender la gravedad de lo que ha hecho. Intentar apropiarse del trabajo intelectual de otra persona es plagio y en el ámbito profesional puede tener consecuencias legales. Pero ella es mi hermana, sollozó Valentina. Se supone que las hermanas se ayudan. Ayudar no es lo mismo que robar, respondí, sintiendo como mi corazón se partía. Ayudar habría sido apoyarme, alentarme, no destruir mi trabajo para que no pudiera presentarlo. Carmen Flores se puso de pie. Señorita Sofía, necesito preguntarle algo importante. ¿Tiene usted copias digitales de todo su trabajo? Sí, respondí, secándome las lágrimas. Tengo todo respaldado en mi computadora y en la nube. Documentos, o fotografías, vídeos de las pruebas, o entrevistas grabadas con las familias de El Alto. Perfecto. Quiero que vaya a buscar su computadora inmediatamente. Vamos a revisar todo el material juntas. Pero la presentación es en 1 hora, protesté. La presentación se pospone, declaró la arquitecta con autoridad. El decano ya ha sido informado de la situación. Esto es más importante que cumplir un horario. Cuando salí corriendo hacia mi casa en Villa Fátima, en mi mente era un torbellino de emociones. La traición de Valentina me dolía más que la pérdida de mi maqueta o mis documentos. Habíamos crecido juntas, habíamos compartido sueños, habíamos prometido apoyarnos siempre. ¿Cómo había llegado a esto? El viaje en micro hasta mi casa nunca me había parecido tan largo. Cada semáforo, cada parada, cada minuto que pasaba era una eternidad. Cuando finalmente llegué a nuestra pequeña casa de adobe, encontré a mi madre preparando el almuerzo en la cocina. Sofía, ¿qué haces aquí? ¿No tenías tu presentación hoy? Mamá, le dije, mientras tomaba mi laptop de mi cuarto, necesito preguntarte algo. ¿Realmente crees que solo una de nosotras puede triunfar? Doña Elena dejó de cortar las verduras y me miró con sorpresa. ¿Por qué me preguntas eso, hija? Porque Valentina destruyó mi proyecto y dice que fue porque tú siempre has dicho que solo una puede llegar lejos. Mi madre se sentó pesadamente en una silla, como si las palabras le hubieran quitado todas las fuerzas. ¡Ay, hija! Yo nunca quise que entendieran eso. Cuando digo que solo una puede llegar lejos, me refiero a que solo una puede tener mi apoyo económico completo. Pero nunca quise que se pelearan entre ustedes, pues Valentina no lo entendió así. Regresé corriendo a la universidad con mi laptop bajo el brazo, pero con el corazón aún más pesado. No solo había perdido la confianza en mi hermana, también había descubierto que los malentendidos familiares habían sido la raíz de toda esta traición. Cuando llegué a la oficina del decano, encontré a Carmen Flores esperándome con una expresión que no pude descifrar. Valentina ya no estaba allí. ¿Dónde está mi hermana?, pregunté. Se ha retirado, respondió la arquitecta. Pero usted y yo tenemos mucho trabajo que hacer. La siguiente hora fue una de las más intensas de mi vida. Sentada frente a mi laptop en la oficina del decano, con la arquitecta Carmen Flores a mi lado, comencé a mostrar todo el trabajo que había desarrollado durante el último año y medio, cada archivo que abría, cada fotografía que explicaba, cada cálculo que detallaba, era una pieza más del rompecabezas que demostraba la autenticidad de mi proyecto. Esta es la familia Mamani, dije, señalando una fotografía en la pantalla. Viven en la ladera sur de El Alto, en una casa de adobe sin aislamiento. Mire estas mediciones de temperatura interior durante el invierno. Carmen Flores estudió los datos con atención. -2 grados centígrados dentro de la casa. Eso es inhabitable. Exactamente. Por eso desarrollé el sistema de muros trombe adaptado. Mire este vídeo. Reproduje una grabación que había hecho durante las pruebas de mi prototipo. En la pantalla se veía una estructura pequeña, de aproximadamente 1 metro cuadrado, construida con materiales locales pero incorporando mi diseño de calefacción solar pasiva. Construí esto en el patio trasero de mi casa, expliqué. Durante 3 meses
Registré las temperaturas interiores y las comparé con una estructura de control sin el sistema de calefacción. La diferencia promedio fue de 8 grados centígrados. Impresionante, murmuró la arquitecta, y estos cálculos de costos los obtuve contactando directamente a proveedores locales. Piedra volcánica de Palca, madera de eucaliptus, y cristales de una fábrica en el Alto, todo producido localmente para reducir costos de transporte. Carmen Flores tomaba notas constantemente. Señorita Sofía, esto es trabajo de nivel profesional, no es solo un proyecto de graduación. Sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por el reconocimiento de una profesional tan respetada. Tristeza por pensar que tal vez mi hermana nunca podría entender la magnitud de lo que había intentado destruir. Hay algo más que quiero mostrarle, dije, abriendo una carpeta de vídeos. Estas son las entrevistas que hice a las familias. En la pantalla apareció la señora Ticona, una mujer aymara de aproximadamente 50 años, sentada en la puerta de su casa en el Alto. Hablaba en español mezclado con aymara, contando cómo el frío afectaba a sus nietos pequeños durante los meses de invierno. Arquitecta Flores, dije, pausando el video. Cuando escuché estos testimonios, supe que mi proyecto no podía ser solo un ejercicio académico, tenía que ser una solución real para personas reales. ¿Cuántas familias? Entrevistó. 37, todas en diferentes zonas de El Alto, con distintas condiciones socioeconómicas. Quería que mi muestra fuera representativa. Carmen Flores cerró su cuaderno y me miró directamente a los ojos. Sofía, necesito hacerle una pregunta difícil. ¿Su hermana participó realmente en el desarrollo de este proyecto? Suspiré profundamente. Valentina me acompañó algunas veces a El Alto, es cierto, pero su participación fue limitada. Ella me ayudó a cargar materiales para construir el prototipo, y una vez me ayudó a medir temperaturas, pero el diseño, la investigación, los cálculos, las entrevistas, todo eso lo hice yo sola. ¿Por qué cree que ella quiso apropiarse de su trabajo? Porque siempre hemos sido competitivas. Desde pequeñas, mis padres nos comparaban constantemente, y cuando decidimos estudiar la misma carrera, me detuve, sintiendo como las lágrimas volvían a acumularse en mis ojos. Creo que ella pensó que esta era su oportunidad de demostrar que era mejor que yo. Pero usted no la denunció cuando descubrió que le había escrito a mis colegas, porque no lo sabía. Recién me enteré hoy, cuando usted lo mencionó. Carmen Flores se puso de pie y caminó hacia la ventana. Afuera, pude ver que algunos estudiantes habían comenzado a limpiar los restos de mi maqueta del patio. Mi corazón se encogió al ver cómo barrían los pedazos de meses de trabajo. Sofía, dijo la arquitecta sin volverse, quiero que sepa que su proyecto es excepcional, no solo por la calidad técnica, sino por la sensibilidad social que demuestra. Es exactamente el tipo de arquitectura que Bolivia necesita. Gracias, murmuré, sin saber qué más decir. Pero también quiero que entienda algo importante. El éxito profesional no se mide solo por los proyectos que creamos, sino por cómo manejamos las adversidades. Y usted acaba de enfrentar una de las pruebas más difíciles, la traición de alguien cercano. Se volvió hacia mí con una sonrisa que no había visto antes, y creo que ha salido airosa de esa prueba. 2 horas después, me encontraba nuevamente en el patio central de la UNSA, pero esta vez la situación era completamente diferente. La arquitecta Carmen Flores había convocado a una reunión extraordinaria del Tribunal de Evaluación, y todos los estudiantes de 5º año habían sido citados para presenciar lo que ella llamó una presentación especial. Mi laptop estaba conectada a un proyector y mi presentación digital estaba lista. Aunque había perdido mi maqueta física, había logrado reconstruir virtualmente todo mi proyecto usando los archivos digitales que había respaldado religiosamente durante meses de trabajo. Estudiantes y colegas, comenzó Carmen Flores dirigiéndose a la audiencia. Hoy hemos sido testigos de una situación que, lamentablemente, no es infrecuente en el ámbito académico. Un caso de intento de apropiación intelectual entre familiares. Un murmullo recorrió la audiencia. Pude ver a algunos de mis compañeros de clase intercambiando miradas de sorpresa. Valentina no estaba presente. Según me había informado el profesor Mamani, había decidido retirarse de la universidad temporalmente. Sin embargo, continuó la arquitecta,
También hemos descubierto algo extraordinario, un proyecto que trasciende las expectativas de una tesis de graduación y que representa exactamente el tipo de innovación que nuestro país necesita. Respiré profundamente y me acerqué al micrófono. Buenos días, mi nombre es Sofía Quispe y quiero presentarles un proyecto que nació de la necesidad real de nuestras comunidades altiplánicas. Comencé mi presentación mostrando las fotografías de las familias que había entrevistado. Cada rostro en la pantalla representaba horas de conversación, de escuchar sus problemas, de entender sus necesidades reales. No eran datos estadísticos, eran personas con nombres o historias o sueños. La arquitectura no puede ser un ejercicio académico aislado de la realidad social, expliqué. Debe ser una respuesta concreta a problemas concretos. Mostré los videos de mi prototipo funcionando, los gráficos de eficiencia energética, los cálculos de costos, pero sobre todo, mostré cómo cada decisión de diseño había sido tomada pensando en las familias reales que se beneficiarían de estas viviendas. El sistema de calefacción solar pasiva que he desarrollado puede aumentar la temperatura interior en hasta 8 grados centígrados, utilizando únicamente materiales locales y sin costos adicionales de energía. La audiencia estaba completamente silenciosa, absorbiendo cada palabra, cada imagen, cada dato que presentaba. Pude ver en sus rostros el mismo asombro que yo había sentido cuando descubrí que mi proyecto podía funcionar realmente. Pero lo más importante, continué, es que este diseño ha sido validado por 3 meses de pruebas reales, 37 entrevistas familiares y consultas con expertos en construcción local. Cuando terminé mi presentación, el silencio se extendió por varios segundos. Luego, espontáneamente, comenzaron los aplausos. Primero fueron mis compañeros de clase, después se unieron los profesores y finalmente toda la audiencia estaba de pie aplaudiendo. Carmen Flores se acercó al micrófono. Señorita Quispe, en mis 20 años como arquitecta, raramente he visto un proyecto de graduación con este nivel de rigor técnico y sensibilidad social. Pero hay algo más que quiero compartir con todos ustedes. Sacó un documento de su carpeta. Esta mañana, antes de venir a esta presentación, contacté al Ministerio de Obras Públicas. Les envié el proyecto de Sofía y me confirmaron que están interesados en implementarlo como piloto en el Programa Nacional de Vivienda Social. Mi corazón se detuvo. Eso significa que su proyecto no solo obtendrá la calificación máxima en esta evaluación, sino que será implementado para beneficiar a cientos de familias bolivianas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad, de alivio, de satisfacción. Todo el dolor de la traición de Valentina, toda la angustia de ver mi maqueta destruida, todo se desvanecía ante la posibilidad de que mi trabajo pudiera ayudar realmente a las familias que lo necesitaban. Además, añadió Carmen Flores, el tribunal ha decidido otorgarle no solo la medalla de oro de su promoción, sino también una beca completa para realizar estudios de posgrado en arquitectura sostenible. La audiencia estalló nuevamente en aplausos. Mis compañeros de clase se acercaron a felicitarme, mis profesores me abrazaron, y por un momento sentí que todo el esfuerzo, todos los sacrificios, habían valido la pena. 3 meses después de aquel día que cambió mi vida, me encontraba en la ladera sur de El Alto, observando cómo los obreros colocaban las últimas piedras volcánicas en el muro trombe de la primera vivienda piloto del programa gubernamental. El viento altiplánico soplaba con la misma intensidad de siempre, pero ya no me parecía hostil. Ahora era parte del diseño, una fuerza natural que mi sistema había aprendido a aprovechar. «Arquitecta Sofía», me gritó don Carlos, el maestro constructor local, puede venir a revisar la instalación del colector solar. Sonreí al escuchar el título, aunque técnicamente aún era estudiante de posgrado. El Ministerio de Obras Públicas me había contratado como consultora junior para supervisar la implementación de mi diseño. Era la primera vez en la historia que un proyecto de tesis de pregrado se convertía directamente en política pública. Caminé hacia la estructura, revisando cada detalle con la misma meticulosidad que había aplicado a mi prototipo original. La familia Mamani, los mismos que habían aparecido en mis entrevistas iniciales, serían los primeros habitantes de esta vivienda experimental. «¿Cómo va el proyecto, ingeniera?», preguntó la señora Mamani,
acercándose con una taza de api caliente en las manos. Muy bien, señora. En 2 semanas podrán mudarse, justo antes de que comience el invierno más fuerte. Mis nietos están muy emocionados. Dicen que por fin van a tener una casa calentita. Sus palabras me llenaron de una satisfacción que ningún reconocimiento académico podría igualar. Este era el verdadero significado de mi trabajo: familias reales que tendrían una mejor calidad de vida gracias a un diseño que había nacido de la necesidad, no de la teoría. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era mi madre. Hija, puedes venir a casa. Valentina quiere hablar contigo. Mi corazón se aceleró. No había visto a mi hermana desde aquel día en la universidad, después del escándalo. Ella se había retirado temporalmente de sus estudios y había estado viviendo con nuestra tía en Cochabamba. Mamá me había contado que Valentina estaba recibiendo ayuda psicológica para manejar sus problemas de autoestima y competitividad. ¿Estás segura de que quiere verme?, pregunté. Sí, hija, ha estado pidiendo hablar contigo durante semanas. Creo que está lista. 1 hora después, estaba sentada en la sala de nuestra pequeña casa en Villa Fátima, esperando a que Valentina bajara de su cuarto. Cuando finalmente apareció, me impactó ver cuánto había cambiado. Estaba más delgada, su cabello estaba más corto, y en sus ojos había una tristeza que nunca había visto antes. Hola, Sofía, murmuró, sentándose en la silla frente a mí. Hola, Valentina. El silencio se extendió entre nosotras como un abismo. Había tantas cosas que decir, tantas heridas que sanar, que no sabía por dónde empezar. Quiero pedirte perdón, dijo finalmente, con la voz quebrada. Lo que hice fue imperdonable, destruí tu trabajo, intenté robar tu esfuerzo, y lo peor de todo, traicioné tu confianza. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. He estado en terapia estos meses, y he entendido que todo lo que hice fue por mis propios miedos e inseguridades. Siempre sentí que tenía que competir contigo para conseguir el amor de papá y mamá. Valentina, comencé, pero ella me interrumpió. No, déjame terminar. Necesito decir esto. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Vi las noticias sobre tu proyecto, sobre cómo se está implementando en el Alto. Vi las entrevistas que te hicieron en televisión, y me di cuenta de que nunca podría haber creado algo así, no porque no tenga talento, sino porque no tengo tu corazón. Mi corazón, tu capacidad de ver más allá de ti misma, de pensar en otras personas, de crear algo que realmente importe. Yo solo pensaba en ganar, en ser mejor que tú, pero tú pensabas en ayudar a las familias que sufren frío. Me levanté de mi silla y me senté junto a ella en el sofá. Valentina, tú también tienes talento. Lo que pasó no borra eso, pero lo que hice sí borra cualquier posibilidad de que confíes en mí otra vez. Tomé sus manos entre las mías. Hermana, la confianza se puede reconstruir. Va a tomar tiempo, va a requerir esfuerzo de ambas, pero se puede. ¿En serio me perdonas? Ya te perdoné hace meses. Lo que necesitamos ahora es reconstruir nuestra relación sobre bases nuevas. Valentina me abrazó, y por primera vez en meses, sentí que mi hermana menor había regresado realmente a casa. ¿Sabes qué?, dije, separándome del abrazo. El ministerio está planeando expandir el programa a otras ciudades. Van a necesitar más arquitectos especializados en construcción sostenible. Si quieres, cuando regreses a la universidad, podrías especializarte en esa área. Trabajaríamos juntas, como hermanas, o como colegas, como un equipo. Pero esta vez, cada una con su propio proyecto, su propia área de responsabilidad. Los ojos de Valentina se iluminaron por primera vez en meses. Me gustaría mucho. Esa noche, mientras observaba las luces de la paz desde la ventana de mi cuarto, reflexioné sobre todo lo que había vivido. La traición más dolorosa de mi vida se había convertido en el catalizador de mi mayor éxito profesional. Había perdido una maqueta, pero había ganado un futuro. Había sufrido la deslealtad de mi hermana, pero había recuperado a mi familia. Al día siguiente, regresaría al Alto para supervisar la construcción de las siguientes 5 viviendas piloto. En 2 meses viajaría a Brasil para comenzar mi maestría en arquitectura sostenible. Y en algún momento del futuro, esperaba que Valentina se uniera a mí en la misión de construir un Bolivia más cálido, más justo, más humano. Porque al final,
Había aprendido que los proyectos más importantes no se construyen solo con piedra y cemento, sino con perdón, comprensión y la voluntad de construir puentes donde antes había muros.